Registro de un proceso en donde el CUP no existe en el sistema. Primer paso del formulario. Información básica. En este paso, el usuario debe ingresar la siguiente información, excepto por el campo de despacho inicial, el cual corresponde al mismo que el usuario ingresó al momento de diligenciar el CUP. Jurisdicción. Selecciona la jurisdicción sobre la cual se está adelantando el proceso judicial. Las opciones disponibles en el sistema son constitucional, contencioso administrativo, ordinario civil y ordinario laboral. Acción, medio de control, procedimiento o subtipo del proceso. Seleccione la acción o medio de control que tiene a cargo el proceso. Se debe tener presente que estos valores dependen del valor ingresado en el campo de jurisdicción. Documento soporte. Seleccionado el medio de control, es necesario que adjunte el documento soporte en formato PDF o Word de la demanda. Se puede cargar el documento de manera individual, siempre y cuando no supere los 8 MB, o masivamente, teniendo en cuenta que sumados sus tamaños no sobrepasan las 67 MB y que individualmente los archivos no superan las 8 MB. Partes procesales. En esta parte del formulario debe ingresar el tipo de parte procesal en la que actúa la entidad que representa, es decir, si actúa como demandante o demandado. Asimismo, si existen otras entidades demandadas diferentes a su entidad, debe vincularlas al formulario de registro. Es imperativo, una vez ingresada la información, dar clic en el botón Adicionar para que quede almacenada en el sistema. Todas las entidades del Estado, sean de orden nacional o territorial, deben ser ingresadas seleccionando el valor Entidad en el campo Tipo de parte procesal. En los casos que la entidad no se encuentre en el sistema, puede solicitar su creación a soporte.ecogi@defensajurídica.gov.co. Si la información ingresada es incorrecta, puede seleccionar el registro y hacer clic en la opción Eliminar. Ese mismo procedimiento debe realizarse para ingresar las demás partes involucradas en el proceso. Si se trata de personas naturales o jurídicas, debe seleccionar en tipo de parte procesal otras partes, indicar el tipo de calidad, ingresar cédula de ciudadanía y número. Si la parte a ingresar ya se encuentra registrada en el sistema, por defecto el aplicativo traerá los datos. Si no se encuentran registrados, desplegará una ventana que permite su creación en la plataforma. Si dentro de la demanda no se encuentra el número de cédula del demandante, podrá ingresar en tipo de documento la opción No figura y registrar los demás datos que el sistema le solicita. El número de identificación que se registre en la sección de partes no puede ser un número negativo. Tampoco puede ingresar caracteres diferentes a números y no se permiten menos de 5 o más de 12 dígitos. Una vez se termine el diligenciamiento de esos datos, debe hacer clic en la opción Guardar. La nueva versión de eCogi cuenta con una funcionalidad denominada Antecedentes, que le permite al usuario consultar si las partes y o víctimas directas están o han estado vinculadas en otro proceso y en qué calidad. No olvide consultarlo siempre. Este es el resultado del ingreso de las partes procesales demandado y demandante. Víctimas. En esta parte del formulario se deberá ingresar a la víctima directa del daño antijurídico, que es la persona que sufre la lesión del derecho como consecuencia inmediata a la presunta acción u omisión de una autoridad pública. Es recomendable incluirla en acciones de reparación directa. Apoderado de la contraparte. Es una sección obligatoria si la contraparte es una persona natural o jurídica. El usuario debe ingresar los datos del apoderado, los cuales se añaden de la misma forma que los demandantes. Actos administrativos. Es obligatorio el ingreso de los actos administrativos siempre y cuando alguna de las acciones o medio de control seleccionados involucren actos administrativos, ejemplo, nulidad. En este caso, debe seleccionar el tipo de acto de la lista desplegable, ingresar el número de acto, la fecha de expedición del acto y finalmente deberá dar clic en la opción Adicionar. Segundo paso del formulario: hechos y causas del proceso. En la segunda parte del formulario debe ingresar la siguiente información:
Fecha de los hechos, correspondiente al año, mes y día de la ocurrencia de los hechos objeto de la demanda. Departamento y municipio de los hechos. Se tendrá que ingresar en este campo el departamento y ciudad donde se dieron las situaciones fácticas. Ingrese una palabra clave y seleccione la opción de la lista desplegable. Descripción de los hechos. Se debe ingresar un mínimo de 300 caracteres, en donde se incorporarán los fundamentos fácticos de tiempo, modo y lugar que le dieron origen al proceso. Pretensiones declarativas. Este campo, al igual que los hechos, es de libre diligenciamiento, permitiéndole al abogado hacer una breve descripción de las pretensiones que buscan el reconocimiento de una relación jurídica. Causa. Ingresar una palabra clave en el campo causa y seleccionar de la lista aquella que corresponda al proceso. Debe guardar la información seleccionando la opción Adicionar. Existe un catálogo de causas disponibles desde agosto del 2017 en el portal de ICOGI. Subcausa. Es opcional su diligenciamiento. Sin embargo, puede diligenciar esta información principalmente para aquellas entidades que han desarrollado políticas de prevención del daño antijurídico en acompañamiento con la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Tercer paso del formulario. Valor económico del proceso. En la tercera parte del formulario, el usuario debe registrar el valor económico del proceso, que incluye el reporte de pretensiones, juramento de estimatorio, estimación razonada de la cuantía o estimación económica cuando el proceso no registra un valor económico. Esta información debe ser la misma que esté contenida en el escrito de la demanda, teniendo en cuenta las unidades monetarias en las que los valores hayan sido tasados originalmente. La información que el usuario debe diligenciar es la siguiente. Valor económico. Debe seleccionar si el valor económico contenido en la demanda es determinado o indeterminado. El valor se considera que es determinado cuando en la demanda se cuantifica el valor de pretensiones o el valor del juramento estimatorio o estimación razonada de la cuantía. En consecuencia, se considerará indeterminado en el caso en que ninguno de los dos se encuentre cuantificado. Indeterminado. Cuando el valor económico es indeterminado, el sistema despliega la opción de estimación económica, en donde el usuario podrá registrar una estimación económica del proceso a su árbitro, que corresponderá a una proyección económica de lo que podría costar la posible pretensión para la entidad. Esta proyección siempre se deberá ingresar en una unidad monetaria de pesos y podrá ser cero. Genera erogación económica. A continuación, debe determinar si un eventual fallo en contra de la entidad representará un desembolso de recursos para la misma, caso en el cual deberá seleccionar el valor de sí. En el caso contrario, deberá marcar el valor de no. Este último caso aplica, por ejemplo, para las acciones o medios de control de tipo nulidades por inconstitucionalidad o para procesos sancionatorios de las superintendencias. Determinado. Si el abogado selecciona la opción determinado, se desplegarán los campos de pretensiones y de juramento estimatorio o estimación razonada de la cuantía, de los cuales alguno de los dos deberá ser diligenciado. Pretensiones. Para el registro de las pretensiones, se desplegarán dos campos adicionales en los que el usuario deberá discriminar si las pretensiones corresponden a daños materiales y o daños inmateriales. Asimismo, tendrá que ingresar la unidad monetaria solicitada. Dentro de los daños materiales están las siguientes opciones. Lucro cesante. Cuando al demandante, como resultado de un hecho dañino ocasionado por parte del Estado, deja de percibir una ganancia o provecho patrimonial. Daño emergente. Cuando con ocasión de la acción u omisión de la entidad demandada se generó un menoscabo patrimonial a la víctima. Daño material, otros. Aplica cuando se requiere el registro de otro tipo de daños materiales no parametrizados en el sistema. Dentro de los daños inmateriales están las siguientes opciones. Daño moral. Son aquellos daños solicitados por el demandante con ocasión de la aflicción o tristeza producida por el hecho dañino. Daño a la salud. Son aquellos daños solicitados cuando se ha generado una afectación psicofísica a la parte demandante con ocasión de un hecho dañino. Daño inmaterial, otros. Aplica cuando se requiere el registro de otro tipo de daños inmateriales.
Una vez seleccionado el tipo de pretensión, el usuario deberá registrar para cada caso la unidad monetaria correspondiente al valor que aparece en la demanda y posteriormente deberá dar clic en la opción Adicionar. Juramento estimatorio o estimación razonada de la cuantía. Podrá ingresar el juramento estimatorio o estimación de la cuantía siendo necesario el registro de la unidad monetaria y el valor de la misma. Deberá registrarse exclusivamente el valor reportado en el acápite de cuantía de la demanda. El valor es único y es el mismo para todas las entidades vinculadas. Cuarto paso del formulario: admisión de la demanda o auto que libra mandamiento de pago. Por último, deberá registrar, de acuerdo a la información del auto admisorio, la fecha en que el juzgado admitió la demanda o en la que libró mandamiento de pago. Cuando se trata de procesos ejecutivos, el ingreso de la misma puede hacerse seleccionando el día, mes y año del calendario que se despliega. En el campo de despacho judicial, el abogado podrá cambiar el juzgado, ya que en algunas ocasiones el juzgado que recepciona la demanda y le da el número de radicado no es el mismo que la admite. Es obligatorio el cargue del documento soporte de la actuación que se está registrando, el cual se adjunta dando clic en el botón Gestionar documento soporte. Para el caso en particular, el documento que se debe adjuntar corresponde al auto admisorio de la demanda. Una vez ingresada la totalidad de la información requerida para el seguimiento de las actividades, procesos y procedimientos inherentes a la actividad judicial, el usuario deberá dar clic en la opción de Finalizar. La aplicación mostrará una ventana emergente preguntando si desea guardar la información registrada en el formulario. Una vez de clic en la opción Sí, el proceso queda registrado en estado activo dentro del sistema, ubicándose en la columna de procesos activos. Recuerde que una vez el proceso es registrado, quedará automáticamente asignado al abogado que finalizó el registro. Y recuerde, la defensa jurídica del Estado es un trabajo de todos.